De socio. Usted era el socio de él. Y sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, bueno, amigo, compadre, cruzado, hice toda la facultad con Luis. Desde el primer día, desde la facultad hasta sexto año. Trabajamos juntos antes de empezar este emprendimiento en una empresa en Seigba. Ya estábamos recibidos. ¿No? Toda la facultad, nos sentamos juntos. Sí. Era una promoción muy chica, porque por el plan de los militares había muchos filtros, entonces habíamos quedado muy poco. Por ejemplo, en cuarto año éramos una división de 9, ¿no? En quinto y sexto éramos 6, así que eran menos alumnos que profesores. Entonces estudiábamos en las casas cuando había paros, porque era una época media efervescente donde estaban los centros estudiantes. Nosotros llevamos quinto, sexto con ganas de terminar. Entonces a veces daban clases los profesores en algún bar, así. Teníamos una relación que a veces no la tienen los demás estudiantes. Realmente éramos muy amigos. Y después, bueno, nos recibimos, empezamos a trabajar en Seigba, en oficinas separadas pero cercanos, viajábamos juntos. Y después, bueno, algún día empezamos con esto, en el año 91, a finales del 91. Y bueno, y después seguimos juntos, o sea, estábamos acá, si venías hace 12 años, había 2 escritorios, estábamos ahí otra vez, estábamos, salvo cuando salíamos a hacer presupuestos, que no era poco, eran 3-4 horas por día, pero compartíamos mínimo 4 o 5 horas, aparte la familia, teníamos salidas familiares, la nena de él es ahijada mío, el nene mío es ahijado de él, una amistad de esas realmente entrañable, ¿no? Así que bueno, eso. Sí, técnicamente creo que no fue un secuestro, porque como no hubo pedido de rescate, no es que lo pusieron como secuestro, pero se manejó así como si fuera un secuestro, pues bueno, desapareció. ¿Usted conoció al comisario José Hernández? Yo lo conocí a él, estuvo... ¿Por razón de la actividad en la investigación o por una cuestión comercial o algo? No, el primer día del secuestro, que se hizo la base de la gente conocida, en la casa de Luis, bueno, ahí se presentó José Hernández, y bueno, era el que capitaneaba un poco todo. O sea, claro, pues nosotros de acuerdo a lo que se rastreó de documentación de la época, en el 2002 hubo 284 secuestros, en muchos de los cuales hubo displicencia, cosas extrañas de la policía. El comisario Hernández estuvo 2 veces detenido por denuncias de secuestro. Claro, sí. No obstante eso, el ministro lo ascendió a comisario. Entonces, lo que nosotros tratamos de lograr es que hoy en día se reactive esa investigación y que busquen la pista policial, la pista económica, que no se ve. Porque hay una cuestión de que para adentro no se investigó para la policía. Lo que llama la atención más es que no hay un beneficiario. Porque generalmente se ve en las películas, uno escucha a veces que alguien manda a matar al marido porque tiene una póliza de seguro para cobrar. Bueno, hay un beneficiario, pero en este caso es extraño porque no aparece un beneficiario, porque yo estuve averiguando que él estaba separado. Estaba separado. Entonces no había beneficiario de parte de la familia, se podría decir. Entonces, ¿cuál fue el motivo de eso? ¿Usted qué me puede decir? ¿Qué opina? Que usted viéndolo de cerca, porque usted lo vivió de cerca. Totalmente. Incluso a usted lo llevaron a reconocer el cuerpo y todo. José Hernández a reconocerlo. Él pasó por casa. Nos encontramos en la rotonda de Pascua, allá la de General Belgrano. Él dejó el auto y bueno, fuimos con él a reconocerlo. Y más, me llamó por teléfono él, creo que me parece que era un domingo, que habían encontrado un cuerpo ahí en Ranchos. Bueno, yo me acuerdo que tenía una gripe, la Gran 7, fuimos porque claro, los padres eran ya medio viejitos, bueno, era un tema, la ex esposa, o sea, bueno, fui con él, y bueno, ahí hasta ese punto, o sea, estaba José Hernández y lo estaban trayendo, lo reconocí y después me volví con José Hernández hasta la rotonda, él tenía el auto ahí, después me volví y tuve que ir a darle la mala noticia a los padres, bueno, todo un tema que bueno, es toda una serie de cosas, pero hoy lo tengo un poquito más asumido. Durante mucho tiempo como que eso lastima mucho, ¿no? Pero bueno. Una pregunta, usted ahora, viéndolo a la distancia y ya fríamente, ¿qué puede razonar sobre el hecho? ¿Qué puede decir si fue bien investigado, si se trabajó así nomás, si realmente usted sospecha de alguien o tiene la gran duda de no saber
para dónde estuvo orientado, porque no hay un motivo acá, porque no hay nota, no hay llamado telefónico, no hay nada. Lo extraño es que lo hayan tenido tanto tiempo secuestrado. Claro. Y hubo, el nombre tuyo es Jorge. Alfredo Rodríguez. Alfredo. Mirá, hubo realmente una falta de dinero. Él había llevado dinero, era la época del corralito, estamos hablando de julio del 2002, no se podía sacar plata, todas las cosas que habían pasado. Nosotros teníamos algún plazo fijo, pudimos sacar algo de a poquito. ¿Te acordás que los cajeros daban Sí, 250 pesos? Y después contra cheque se podía sacar otra cosa. Nosotros lo necesitábamos para el movimiento de la empresa. Y aparte pudimos sacar, entonces había cierta plata que él tenía, no era poco, no era mucho, no era poco, ¿no? Es uno de los posibles motivos para que digan, no es que esto no hubo un motivo donde no se pidió rescate y qué raro que lo hayan matado sin ningún beneficio. Claro. La realidad es que él tenía dinero, la tenía en la casita que tenía en Altamirano, sí, que es cerquita de Ranchos. Era una casa que era del padre, que la había construido el padre, no todo lo demás, y tenía plata ahí. Y era una plata que no era que lo sabían pocos. Luis era muy extrovertido, si lo conociste, bueno, él le dijo a mucha gente que tenía la plata, que la había podido sacar del circuito de Corralito, y tenía la plata ahí. Después alguna gente de Altamirano llegó a decir de que escucharon ruidos a la noche, como que habían entrado ahí en uno de los 4 o 5 días que Luis había estado secuestrado, por así decirlo. Entraron plata. Después cuando fueron a la casa, no sé, creo que fue la novia o 3 o 4 más para ver si la realidad el dinero no estaba. O sea, en una de esas, una de las posibilidades es que lo hayan secuestrado sabiendo de que la plata estaba ahí. Tal vez haya sido alguien conocido, esto no lo puedo llegar a afirmar, hayan ido con él a munirse de esa plata, y bueno, cuando ya hicieron eso, ya estaba logrado lo que querían. Tal vez si era una persona que era conocida, o algún conocido de conocido, o lo que fuera, bueno, optaron por claro, no correr riesgo. Lo extraño que a mí me parece que, aún yendo por la plata, haya pasado tantos días. Porque él no estuvo un día secuestrado, él creo que lo secuestraron un lunes, sí, un 8, y apareció muerto un fin de semana. Sí, son 5 días. 5 días. Lo que yo te digo, una de las cosas que a mí también me llamó la atención era que cuando encontraron el cuerpo, si bien no estaba descompuesto, por los meses que era de frío y al estar en un arroyo y todo lo demás, y según dijo algún médico de estos que hacen las autopsias, sí, es probable que haya estado 2 o 3 días ahí, y hasta me acuerdo que comentó de que las posibilidades, porque la autopsia decía que hacía un día que estaba muerto, pero hablando más con el tipo decía que incluso me quedó como una cuestión sorprendente, que debido a que muchas comidas que comemos que tienen conservante y todo lo demás, el cuerpo no desintegró la comida, sino que el cuerpo dura más. Sí. O sea, dura más. No es que antes, a los 3 días, se descomponía el cuerpo, ¿no? Entonces, la posibilidad es que haya estado más días muerto, entonces que no haya estado 3 o 4 días. Después había cosas que, por ejemplo, en la autopsia, él no había sido maltratado. Él tenía, una de las cosas también sorprendentes es que estaba afeitado. Sí. O sea, en 3, 4, 5 días la barba crece. Luis, para colmo, era de esto que tienen los pelos que le salen. Estaba como, o había sido bien tratado en algún lugar, que hasta es sorprendente, lo dejaron afeitarse, uno dice. O estaba en manos conocidas. O en una de esas, cuando la persona muere, y fue en el primer día que lo mataron, y después 3 o 4 días que se conservó el cuerpo ahí bajo agua, en junio, con mucho frío, y capaz que se conservó más, no sé si la barba crecerá una vez que la persona muere. Pero bueno, esos son dilemas que quedaron por ejemplo, claro. Con respecto a la actuación policial, ¿vio algo extraño? ¿Le llamó algo bien? ¿Usted opina? No, yo opino que fue pésimamente encarada. Como el caso era trascendente, porque hacía poco tiempo que había pasado lo de Peralta, días, sí, había pasado lo de un abogado que lo encontraron en un árbol atado en la ruta, camino a La Plata. El padre de Charry, de Pablo Charry, sí, estaba todo secuestro en esa. Entonces estaba un secuestro, la realidad es que era todo un secuestro. Entonces a nosotros, cuando se enteraron eso, era como que yo no me acuerdo si fue el ministro, estaba o Cafiero o Sain, alguno. Cafiero. Estaba Cafiero.
pero como segundo, Cafiero era ministro, pero como segundo, no sé si no estaba Sain o alguno que era medio, que me acuerdo que me llamó a mí el celular, y dijo que bueno, que era muy importante que se esclarezca y que iban a enviar una comisión especial. General, yo no sé si era así, pero generalmente cuando ponen a una persona, acá pusieron a 4 personas, uno que era, todos de la policía, uno que era un abogado, yo los apellidos la verdad no me los acuerdo ahora, me los acordaba hace 3 o 4 años, pero los tengo anotados, yo me acuerdo de haber anotado toda la gente que intervino en esto, ¿no? Entonces bueno, había un abogado, había un médico, había uno que era investigador, oficial principal, y había otro también, eran 4 que llevaban el caso los 4 juntos. Recuerdo haber ido a la departamental, no sé, a la policía departamental, a mí me hicieron unas preguntas, nunca me hicieron algo profundo, porque la realidad es que de los gente conocida, yo era uno de los más conocidos, pero a mucha gente tampoco le hicieron a ver alguna investigación. La realidad es que en el escritorio de Luis nadie vino a investigar nada. Al personal, podría haber tenido amenazas por trabajo, por lo que fuera. Acá no vinieron. A mí tampoco, salvo preguntas de este tipo, a ver si yo conocía a alguien o todo lo demás, a mucha gente no se investigó. Entonces nos entretuvieron. La cuestión es que yo me acuerdo de haberlos llamado, los llamaba cada 2 o 3 días y me daban como a entender de que estaban detrás de una pista. Eso me tranquilizaba a mí como para no hacer otra cosa. La verdad que si fuera el día de hoy, yo lo que hago el primer día que pasa esto, no salgo a buscarlo yo o meto un inspector, un investigador. Pero la cuestión es que nos pusimos en manos de esta gente y no pasó absolutamente nada. No hubo respuesta en absoluto. No Fue hubo algo nada. muy superficial. Totalmente. Creo que llamaron a 2 o 3 a declarar. Ahí le hicieron declaraciones. Había 4 o 5 puntas como para investigar más. Hubo gente que apareció durante el secuestro poniendo que si uno lo veía desde un punto de vista imparcial, era gente que o se enganchó en esto para hacer políticamente algún escándalo contra el gobierno. Me acuerdo de un personaje, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo tengo por ahí anotado, también, que se enganchó con nosotros. Era un tipo que venía de no sé dónde, que tenía mucho contacto político. Un día lo llevó a la esposa unos carteles que decían no se olviden, aprovechando el tema de la frase de cabezas, no se olviden de cabezas, no se olviden de Luis Machi, con una foto que trataba de hacer cosas, una cosa rara. Tal vez era un tipo que quiso hacer beneficio, beneficio propio. Después estaba esta punta de Hernández, un tipo, yo me acuerdo hasta que lo pasó lo de haber ido a reconocer a Luis. Para mí era uno de la policía, el tipo se comportaba bien, nada. Después sí salió, no me acuerdo a cuántos días, salió de que el tipo había tenido un caso en un secuestro, pero en un supermercado chino que lo había querido extorsionar, toda una serie de cosas. Cuando leí el diario se dudó de que fuera más allá, de que era un secuestrador de estos chinos, sino que fuera más allá. Fuimos hasta con el abogado nuestro, que es amigo también, amigo de Luis, que algún día fuimos a hacer una noche de un frío impresionante, fuimos a hacer preguntas en ranchos, a ver si la gente había, en Altamirano, a ver si la gente había visto a la noche algo, si había alguna cosa como alguna pinta, que algo que llame la atención. Claro, entonces con el abogado fuimos a Ferrari, a la UFI, creo que la UFI número 8 de Ferrari. Sí, son las fiscales. Le preguntamos lo de C. Hernández, si él sabía. Él nos dijo, uy, sí, esto la verdad está todo podrido, nos dijo, la verdad está todo podrido, esto es una cosa que no me llama la atención. Él mismo lo había puesto a Hernández por el caso y ahora Hernández, que lo había puesto para esclarecer este caso, estaba denunciado como secuestrador. En el diario había salido de que estaba preso, yo me acuerdo que en ese momento tenía Nextel y tenía el Nextel de Hernández. De Hernández lo tenía. Y lo que me llamó la atención, lo tengo como si fuera una cosa de que ya dije, esto escapa a lo que uno pensaba. Haber salido de lo de tribunales, de lo de Ferrari, ¿no? Haber salido con el abogado, decirle a Gabriel, el abogado nuestro, decirle, pero ¿qué nos queda? El mismo fiscal es el que sospecha de Hernández. Y le digo, mira, yo nunca sospeché, es más, lo tengo en el Nextel. Y hago así en el Nextel, lo tenía Hernández y hago tiqui, pipi, y suena, y atiende Hernández, que estaba presuntamente estaba en la policía, estaba en la cárcel. Le digo, hola, por el nombre, ¿no? José era,
José Armando. Sí, José Armando. José, le digo, sí, me dice Alberto, ¿está todo bien? ¿Todo bien? Le digo, sí, ¿hay alguna pista de lo de Luis? No, cualquier cosa te aviso, pa. Yo digo, bueno, esto no puede ser. El fiscal me está diciendo que está preso, en el diario está preso, el tipo atiende el teléfono, toda una serie de cosas. Y era una punta en ese momento para realmente ahondar, si realmente... Yo creo que no tenía ningún vínculo, por lo menos que yo sepa, no tenía ningún vínculo con Luis. No era que se lo había cruzado o que lo conocía de antes, Sí. para nada. Después había también otras puntas, ya saliendo de esa, había otras puntas de algunos... Luis alguna vez había tenido un problema, todo el mundo los agarró el corralito, a mí me agarró el corralito con él, pero con plata del trabajo, esta plata que después no apareció, pero él ya había tenido lo habían agarrado en la época de Herman González, no sé si había un plan también que descontrolaba la plata, entonces no quería meter la plata en el banco. Entonces en una escribanía agarraba y daba préstamos, pero préstamos dio 3 o 4, no era prestamista, o sea, lo que era invertía la plata con escribanos. Entonces había 3 o 4 préstamos por ahí que podían haberse investigado un poco más y por ese lado no tenía. No se investigó para nada, después, bueno, qué sé yo, cosas. Y ahí quedó, todo en la incógnita. Bueno, viendo el tiempo que le estoy robando, está bien, no hay problema, por favor. Una última cosa, ¿cómo lo ve usted a través de los años lo que ha pasado con Luis? ¿Es ocasión que la sociedad colabore en este tipo de investigaciones para que las autoridades policiales, judiciales reactiven muchas causas que quedaron impunes y que quizás, como en este caso, fue mal investigada? Claro. A mí me encantaría un detalle que te comento que fue también una desprolijidad, que cuando apareció antes de que, cuando pasó el 8 de julio, que se supo de que ya no estaba, que no se lo encontraba, no tenía celular, todo lo demás, bueno, ahí ya todos nos movimos, ¿qué está pasando acá? No se sabía, nadie había llamado, pero sí había una cosa rara. Entonces creo que al día apareció el auto de él, que tenía un 406 nuevito, impecable, en las vías. Conocido, sí. Claro, apareció en las vías. Y bueno, o sea, el tema era si estaba en el baúl o no, porque el auto estaba ahí, se veía un bolso atrás y bueno, estaba en el baúl. Me mandaron a llamar a mí, mandamos un técnico de acá por el tema de la alarma que se iba a disparar, no había llaves, se forzó el baúl, me acuerdo, y no apareció, no estaba dentro del baúl, por suerte, ¿no? En ese entonces. Pero el auto no se lo tomó como prueba, o sea, se perdieron las pruebas, se dejó afuera de la comisaría, llovió, o sea, nunca y después fue a parar a la casa del padre, el auto, ¿no? Pero una prueba grande, ¿viste? Sí, que estaba en contacto directo con el auto. Claro. No yo me acuerdo haber estado esas noches también con el comisario el que estaba ahí en Longchamp, un personaje también, un tipo que no tenía la visión de poder encarar una investigación, o sea, un tipo que estaba en otra, no me acuerdo el apellido tampoco, pero bueno, a años yo desde el punto de vista me arrepiento de no haberlo encarado de otra manera, porque la realidad es que nos recostamos. Y la falta de informaciones también. La falta de información nunca me había pasado algo así, y uno le pasa y dice, bueno, me pusieron 4 policías en vez de 1, bárbaro, no te va a andar, y la realidad es que de los 4 no hicieron 1, o sea, capaz que es una cuestión de que no se puede hacer entre 4 lo que podría ser 1, no sé, pero nunca tuve más novedades de ellos. Sé que el expediente después se perdió, fue para un jugado a otro, había fotos se gastaron tiempo en pavadas realmente, esperando. Yo me acuerdo que le mandaron a pedir a Movicon en aquel entonces todo el listado de llamadas que habían entrado a su celular en las últimas tiempos. Yo había llamado a esta gente, a estos 4, y estamos viendo las llamadas, pero le dieron un choclo así, claro, como se trabajaba acá, nosotros trabajábamos en el celular y me la cantidad de llamadas que había. Pero no se investigaban esto de ir a Altamirano, a recoger huellas en Altamirano. Se llevaron un taparrollo a Altamirano después, pero ya cuando había pasado, no sé, viste, que había aparecido una semana, viste, que ya había habido gente, habían ido a varios, o sea, no se cuidó la escena del crimen, pero ni ahí no se cuidó, viste, y después de la escena del crimen tampoco se siguió. Lo que uno puede ver de afuera es ver de que están, bueno, vamos todos a declarar, a ver qué sale. Si uno declara, yo había dicho esto mismo, de que había algún tipo de posibilidad de alguno que no le haya podido pagar, viste, el préstamo. Él se separaba, ya estaba separado de la esposa. Él tenía una novia que estaba en un dilema, si volver con la esposa en el cual había tenido un divorcio, no sé, llegó a divorcio, con una separación muy traumática con la esposa.
la esposa estaba de novia con otra persona, que también estaba ávido de, creo que estaba por abrir o había abierto algún negocio, y por ahí Luis me había comentado que le había pedido plata a él también para abrir un negocio, que había hecho algunos pagarés. Yo todo esto se lo había comentado a los cuatro, estos cuatro, pero la cuestión es que no lo investigaron también a esto, o sea, que había otras puntas, había una novia que en una de esas estaba viendo que él tenía un dilema y que podía volver, él no lo tenía claro si volver o no, era muy familiero, le había dolido muchísimo la separación. Entonces, otra punta más, ¿por qué no? Todos somos puntas, yo soy una punta, soy el socio. Él también podría haber tenido algún motivo para hacer lo que pasó. O sea, a mí nunca me investigaron, me tendrían que haber investigado, de la misma manera que digo esto, tendrían que haber investigado a la ex esposa y todo su entorno, tendrían que haber investigado a una novia que en una de esas la está por dejar. Pero nada de eso se hizo. No se hizo nada de eso. Bueno, le agradezco su tiempo y esperemos que las autoridades tomen cuenta de esto. Y contá conmigo si hace falta. A mí me encantaría. Después de 12 años se cumplió hace poquito, yo digo 12 años, pues son 10 años. Estamos hablando de 2002. 10 años, pero no sé qué se puede hacer después de 10 años, pero se puede hacer, si hay una persona que es culpable en este momento. Igualmente, si las autoridades abocan todos los medios necesarios para hacer una investigación, juntando los antecedentes de eso y otros que surgieron a posteriores, se puede llegar al esclarecimiento del hecho. Lo importante es que mucha gente colabore para abundar en detalles sobre eso, porque a veces hay cosas que nos pasaron desapercibidas en ese momento, y hoy en día, mira, justo acá el caso de Movicon, hay un montón de cosas que se pueden dar, pero tenemos que ver las autoridades cómo reaccionan con eso. Uno le pasa la información, yo le paso la información, lo que estoy haciendo, pero ellos tienen que también abocarse a ver si esa información que uno le puede llegar a acercar les sirve, les interesa. No, sin duda. Vos fíjate que hoy en día deben estar tan abarrotados con las cosas del día a día de hoy, que trata de volver, pero bueno, el que sabe probabilidades, por la formación de ingeniero y todo lo demás, la probabilidad de no hacerlo es cero, no va a salir nada. Si uno lo hace, hay una probabilidad chiquita. Yo siempre me recuerdo de que algún día el que lo hizo o la que lo hizo se va a emborrachar y lo va a decir, o a un amigo que lo traiciona. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista documental, el caso Marita Verón, que después de muchos años están llegando a una condena de los autores, aún sin haber encontrado el cuerpo. Entonces eso es importante. Es importante y nos da fe para seguir haciendo lo que estamos haciendo. No, totalmente. Y si no, bueno, para el que es creyente, bueno, habrá otro castigo. Sí, por supuesto. Pero hoy en día pensar que hay una persona que se cargó una cosa o por la plata o por lo que fuera y está entre nosotros y capaz que el tipo, no sé, lo que fuera, está o siguió con la mía o está preso por otras cosas, porque lo hace, no lo va a hacer una sola vez. Pero bueno, qué sé yo, la verdad para mí sería, no sé, no te digo ganarme la lotería, pero que aparezca esa persona me libera, pero no sé, de muchas cosas. Bueno, le agradezco, muy amable. No te serví nada porque... No, está bien, 10 minutitos. Gracias. Cuenta conmigo cuando lo que necesiten, ¿viste? Gracias, muy amable.